A la Argentina, 10:50 de la mañana, procedente de Estados Unidos. De Ezeiza va directo a reunirse con Horacio Rodríguez Larreta a la Casa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Horacio Rodríguez Larreta le va a pedir desplazarlo. Lo va a desplazar. Le va a pedir que se corra del cargo. O sea, le va a pedir que presente su renuncia. Ahora, ¿por qué lo digo de esta manera? Recién hablando con gente muy importante del gobierno de la ciudad, me decía lo siguiente. No es parte del modus operandi del larretismo hacer pornografía política. ¿Qué significa esto? No lo van a empujar por la ventana a Bursaco. Lo van a invitar a retirarse. Lo van a invitar a salir del cargo. Y me hacían referencia a dos casos puntuales de renuncias o de corrimientos de ministros de seguridad. El caso reciente de Marcelo D'Alessandro y el caso anterior de Martín Ocampo. ¿Se acuerdan que era un hombre muy ligado a Daniel Angelici, que era ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, que fue desplazado del cargo después del episodio violento que hubo en el entorno del Estadio Monumental, en la previa de la final de la Copa Libertadores, cuando una persona arrojó un piedrazo al micro que llevaba a los jugadores de Boca? Esto motivó el desplazamiento del ministro de Seguridad por un operativo defectuoso. En ninguno de los dos casos empujaron al ministro de manera violenta, de manera grotesca. No hubo una conferencia de prensa. Es algo institucional, se hace algo. Claro. Exactamente. Me dicen que esto va a ser exactamente igual y por eso me pedían recién remarcar el hecho de que va a tener una charla con Larreta. Larreta está claramente muy ofuscado por el hecho de que el ministro estaba en Estados Unidos con agenda vinculada a su cargo, también con agenda personal. Estaba viendo un torneo de tenis. Estaba en el US Open. De hecho, también se habló de que había cierto vínculo hasta familiar con un sobrino que está participando de ese torneo. No obstante esto, recién hablando con una persona de mucha confianza del jefe de gobierno de la ciudad, me decía, la realidad es que claramente en términos de gestualidad política, en un contexto en el cual la Argentina está viviendo una situación macroeconómica muy grave, la imagen de un ministro de la ciudad cuyo jefe de gobierno es básicamente quien levanta, entre otros, la bandera del diálogo, la austeridad, de hacer un país institucionalmente desarrollado, claramente no cae bien. Y por eso es que van a tener esta charla en la cual lo que espera el gobierno de la ciudad es que Bursaco comprenda que su continuidad en el gobierno no tiene que ser un hecho real. Es claro y puntual. Si hay un error, si hay algo que políticamente se considera, si hay una sociedad que pide tal o cual gesto, en los países normales se toma. La pregunta es la siguiente. Cuando nosotros vimos la catarata de crímenes en el Gran Buenos Aires y pedíamos que hablen, que den una conferencia de prensa... Nunca hablaron. Nunca hablaron. Nadie habló. ¿Hace cuánto que venimos buscando al ministro de Seguridad de la provincia, al gobernador Axel Kicillof? Nunca dieron la cara. En este caso, bueno, en el día de ayer mandaron al superintendente de investigaciones. En provincia ni siquiera. Bueno, entonces, si hay algo que se hace mal, que se corrija. Si hay alguien que actúa mal, que renuncie. Si hay alguien que hace algo mal, que se lo desplace. Pero venimos, el crimen de Morena, el crimen de Cruz, el crimen de Daniel. El colectivero, sí. Y no han dado una sola conferencia de prensa o una sola medida y esconden la cabeza como un avestruz. Y mira que acá lo hemos dicho, ¿eh? Mira, Guille, más de una vez, obviamente. La ciencia política, a diferencia de la ciencia económica, no es una ciencia exacta. Nunca da cero la suma. La suma jamás da cero en la política. Con lo cual, la política es una ciencia en la cual las formas y los fondos tienen idéntica importancia. ¿Por qué? Porque uno tiene que conducir a un gran espacio, ¿no?, de la sociedad, con lo cual el ejemplo con el cual uno conduce es un hecho central. Ahora, la realidad es que esto pesa mucho, Guille, esta imagen que se vio esta semana pesa mucho y que recobra mucho más fuerza cuando nos enteramos del crimen de este hombre que caminaba por el... Mariano. Acá la cuestión fundamental y medular es el asesinato de un ciudadano maravilloso, un ciudadano excelente como Mariano. Y como Morena. Como Morena y como el colectivero, que ahí sí fue el ministro de Seguridad, pero se ligó una piña, por lo cual la noticia fue la piña de los colectiveros a Berni. No llegó a nada, no hubo un plan, no hubo un cambio en la política de seguridad, no hubo anuncios, no hubo renuncias, no hubo una tolerancia cero para los vecinos. Y volvemos hoy a la línea 620 de Virrey del Pino a preguntarles cómo están. Están igual. Están igual en materia de inseguridad. Y en la ciudad de Buenos Aires, mucho gesto, le pedirán la renuncia, pero también hace falta que se fortalezcan las medidas de seguridad. Un dato
dato importante porque, claro, todo esto se da en el seno de una campaña política. Estamos Claro. 50 días de una elección muy importante para Juntos por el Cambio, con lo cual también la gestualidad de un gobierno que forma parte de un espacio político que está deseando recuperar el poder en la Argentina es importante. Dicho esto, me dicen fuentes de mucha confianza que Patricia Bullrich no se comunicó con Larreta, que ella no le pidió el desplazamiento de Eugenio Bursaco. Es Vox Populi que cuando Bursaco era el viceministro virtual de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad, la relación entre ellos tuvo muchos chiporrotazos, Claro. pero me piden por favor resaltar esto porque no, digamos, no quieren que todo se tome como parte de una interna política, porque hay atrás de todo esto, y les diría como dato más importante, la muerte de una persona. Bueno, mientras tanto, esperemos que avance la investigación para detener a él o los criminales. Esto indica que es una sola persona. ¿Por qué lo hizo? ¿Dónde está? ¿Tiene antecedentes? Es muy importante. Sí, les queremos contar, además, o recordar que el cuchillo lo encontró un periodista. Sí. Y que hasta última hora de ayer no tenían rastros claves de los celulares, ni tampoco nombre o algún dato concreto del asesino. Lore, un dato. Sí. La cámara, más allá de la cámara de la heladería, la imagen esta que se supo, que se conoció, es una cámara que consiguió Telenoche. Digo, es increíble el rol de los medios, que también habla un ¿Cómo poco- aportan? El aporte de los medios, que es sano como herramienta republicana de control del poder, y al mismo tiempo te pregunta qué nivel de control tiene el poder, ¿no? Si es preciso que aparezca Claro. un noticiero tan importante como Telenoche a mostrarle a la sociedad una imagen que hasta ahora no mostró. Las fuerzas de seguridad las no fuerzas de tenían. seguridad. Y luego hay como un acto reflejo. A ver, ¿dónde fue el crimen? Ah, no es mi distrito. No me Ah, corresponde. fue mi distrito, me hago el pago. Atención, y tenemos que entender que la seguridad es una cuestión Global. de múltiples causas. Sí. El gobierno nacional tiene que garantizar muchas cuestiones que no garantiza.